la última clase estuvimos viendo integrales triples, en realidad no integrales, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. La idea de hoy es terminar toda esta parte ya metiéndonos en el mundo de integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas. En principio es recordar la definición para que la tengamos un poco más presente para abordar la clase de lo que eran las coordenadas cilíndricas. Ahora ya estoy en el espacio, estoy con puntos que están en R3 y la idea es que cualquier punto en R3 que fácilmente es identificable con coordenadas cartesianas, ahora lo que vamos a hacer es ubicarlo o identificarlo con lo que serían las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son R, tita, Z, donde se identifica a R y tita, que son las coordenadas polares de quién, del punto en el espacio, es la proyección de él sobre el plano XY. Es decir, R y tita son las coordenadas polares del punto proyección de P sobre el plano XY. O sea que serían las coordenadas polares de este puntito que ahora momentáneamente lo puedo estar llamando P estrella, ¿no? R y tita son las coordenadas polares de, y puedo poner ahí P estrella. Acá está escrito quién es ese P estrella. Y luego la coordenada Z, que es la tercera coordenada que está involucrada en las coordenadas cilíndricas, es exactamente la misma coordenada cartesiana Z, la misma coordenada vertical rectangular que estamos acostumbrados a ver en coordenadas cartesianas. Así que, bueno, un poco haciendo el recorrido de lo que habíamos hecho con R2, las coordenadas polares, existe una vinculación entre coordenadas cilíndricas y coordenadas cartesianas en el espacio que no nos va a sorprender. En este caso, x es igual a r coseno de tita, y igual a r seno de tita, y z es igual a z porque el mismo z, el de coordenadas cilíndricas y esféricas. Miren, acá estoy viendo esto acá, debería decir r. Eso es un error que recién ahora lo veo, no me había dado cuenta. Y bueno, también esta relación que se hereda de lo que ya habíamos visto también de coordenadas polares. Una de las cosas que nos interesa ahora reconocer, esto lo voy a poner para que se vea todo junto, es qué sucede cuando yo en el espacio intento identificar a dónde están los puntos que cumplen ecuaciones muy específicas. Cuando en su momento trabajábamos en coordenadas cartesianas, voy a volver un poquito para atrás para tener espacio. Cuando mi mundo está dado por las coordenadas cartesianas, o sea que acá tengo X, acá tengo Y y acá tengo Z, habíamos estado investigando a dónde encontraba a todos los puntos que cumplían con, por ejemplo, la condición X igual a, una constante, y que cuando yo en esa ecuación no involucro a las otras variables, lo que debo interpretar es que esto es para todo Y y para todo Z. En el espacio, la ecuación X igual a, ¿qué representa o a dónde encuentro todos esos puntos? En un plano perpendicular al eje YZ. Es perpendicular al eje X y es paralelo como plano Sí. al plano YZ. Claro, entonces si por ejemplo por acá anda el numerito A, este sería el plano que cumple, o los puntos que están dispuestos sobre ese plano son todos los puntos que cumplen con esa condición. Bueno, de la misma manera, uno se preguntaba, bueno, ¿y qué pasa? ¿A dónde encuentro todos los puntos que en coordenadas cartesianas cumplen con esta condición? Interpretando entonces que esto es para todo X y para todo Z. Bueno, en ese caso, lo que teníamos ahora era un plano perpendicular al eje Y, paralelo al plano YZ. Y si decíamos, bueno, ¿qué pasa si ahora pongo z igual a c? Obviamente entendiendo que eso es para todo x y para todo y, ahora el plano es un plano horizontal, ¿no? Entonces, en el mundo de coordenadas cartesianas, pensar en ecuaciones que tengan que ver con mantener una de las variables en juego constante y a las otras dejarlas libres, hace que yo me dé cuenta que lo que voy a ir obteniendo son planos con diferentes disposiciones. Entonces, en el mundo cartesiano, las coordenadas son X, Y, Z. En el mundo donde ahora las que gobiernan son las coordenadas cilíndricas, las coordenadas son R, tita, Z.
Y entonces vamos a hacer el mismo juego. Vamos a tratar de identificar en R3, utilizando coordenadas cilíndricas, a dónde están los puntos que verifiquen particularmente una ecuación como esta, R igual a constante para todo θ y para todo z, θ igual a un valor constante para todo R y para todo z, y z igual a constante para todo R y para todo θ. Entonces, en ese contexto es donde ya habíamos visto que en las diferentes situaciones tenemos, cuando R es igual a constante, lo que vamos a ver es que obtenemos un cilindro, donde el eje del cilindro es el eje Z, donde el radio del cilindro va a tener que ver con el valor absoluto de este numerito A. Acuérdense que en coordenadas polares existía la posibilidad de tener un R negativo, eso tenía que ver con que es una distancia dirigida al polo. A partir de ahora siempre nos vamos a estar refiriendo a valores de R positivo, básicamente. Después, que θ sea igual a constante en el mundo de coordenadas cilíndricas hacía que esa ecuación fuese verificada por puntos que visualmente iban a estar también en un plano, pero esta vez este plano es un plano que pasa por el origen de coordenadas, es un plano que contiene al eje Z y es un plano que con el eje X está formando un ángulo específicamente de θ0, que es el valor constante que tiene θ. Y z igual a constante, como el z en coordenadas cilíndricas es el mismo que el de coordenadas cartesianas, representa un plano horizontal. Bien, pasamos después a presentar las coordenadas esféricas. Otra vez estamos en el espacio y en el mundo de coordenadas esféricas las coordenadas se van a llamar ρ, θ, φ, donde particularmente quién era ρ es dado un punto en el espacio, ρ va a ser la distancia al origen, distancia, nada de distancia dirigida, es una distancia tal como la conocemos y por lo tanto ese numerito siempre va a ser un número mayor o igual a 0. Después tenemos, si bien acá hay un orden que es ρ, θ, φ, en la presentación acá vamos a ver que se ve la definición de phi, quién es phi, el ángulo que forma, ese segmento que yo formo, unión el origen con el punto P, con el semieje Z positivo, y después, que es este el phi de acá, y después tenemos como definición de θ, θ es exactamente el mismo de coordenadas cilíndricas del punto P. Es decir, que si digo que es el mismo de coordenadas cilíndricas del punto P, al punto lo tenía que proyectar sobre el plano XY y acá tenía el angulito θ. Y estas van a ser las consideraciones que vamos a tener para los ángulos en juego en coordenadas esféricas. Phi va a ser un ángulo que como máxima amplitud va a estar entre 0 y pi y θ entre 0 y 2pi. Habíamos visto también algún que otro recurso para poder visualizar más que nada las coordenadas cilíndricas y esféricas. Y bueno, hicimos la vinculación entre los dos sistemas de coordenadas. En el caso de la vinculación de coordenadas esféricas con las coordenadas rectangulares, las coordenadas rectangulares son las coordenadas cartesianas, habíamos visto que X se iba a poder escribir como ρ seno de phi por coseno de θ, y es igual a ρ seno de phi seno de θ, y z es ρ coseno de phi. Y una de las últimas cosas que habíamos visto es que uno podía mostrar que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado tiene que ser igual a ρ cuadrado, que es justamente el numerito que marca ρ, la distancia del punto al origen, ¿no? Bueno, habíamos también contemplado esta situación, ya que lo mismo lo hicimos con coordenadas cilíndricas, lo hicimos con coordenadas esféricas. En el mundo de coordenadas esféricas habíamos dicho que las coordenadas son ρ, θ, phi. Bueno, a ver, ¿con qué me encuentro al momento de ir trabajando con cada una de estas ecuaciones en particular en ese mundo? Y bueno, ahí también lo habíamos desarrollado. Voy a hacerlo a los tres. Rho igual C, o sea, esa distancia al origen constante me indica que con lo que me encuentro es con una esfera. Cuando pido que θ sea igual a constante, ese θ hace que ahora no me quede todo un plano, sino un semiplano.
Y cuando phi es igual a constante, dependiendo de quién sea ese valor constante, teníamos. Si ese valor constante al que está igualado phi es un número mayor que cero y menor que pi sobre 2, con lo que me encuentro es con un semicono, pero que apunta hacia arriba, se abre hacia los valores de z positivo. Si el valor constante c ahora es un número más grande que pi sobre 2, pero es más chico que pi, también tengo un semicono, pero esta vez que se abre en relación a lo que es el semieje z negativo. Y había tres situaciones particulares, a ver si se las acuerdan, que es cuando c vale 0, cuando c vale pi sobre 2 y cuando c específicamente vale pi. Cuando esta amplitud, que es la que marca el ángulo phi, es exactamente 0, ¿qué era lo que tenía acá? Semieje Z positivo. Sí, señor. Cuando c era igual a pi sobre 2, ¿qué tenía? El plano XY. Sí, señor. Y cuando c era igual a pi, particularmente, ¡ey! Falta uno. Ay, no sé. Ay, Dale, Valentín, eh, ¿estás ahí? Me abro, me porque abro, a me ver si abro, me abro, me abro y ¿ahora dónde caigo? semieje Z negativo. Sí, exactamente. Eso es lo que da. Bien, hasta ahí el recordatorio. Avanzamos un poco. ¿Qué sucede? Ahora me voy a dar cuenta que hay regiones que en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas, la forma de describir a un sólido es mucho más sencilla que con coordenadas cartesianas. Lo habíamos visto en su momento cuando trabajábamos las coordenadas polares, que había regiones que si yo las quería describir con coordenadas cartesianas, se me generaba un problema. Y encima, si después de esa región plana yo tenía que hacer alguna integral doble, el problema iba a ser un poco más importante. Resulta que esa misma región mirada en el mundo de coordenadas polares era muy fácil de ser caracterizada y queríamos aprovechar la facilidad de poder describir a la región en coordenadas polares para después hacer una integral doble. Y ya aprendimos a hacerlo. Había que hacer un cambio de variables y aparecía un representante ahí que se llamaba jacobiano. Bueno, ahora lo mismo queremos hacer con coordenadas cilíndricas y esféricas. Hay sólidos que particularmente usando coordenadas cilíndricas se describen muy fácil. Y cuando digo muy fácil es porque las tres coordenadas están variando entre valores constantes, por ejemplo. No es que siempre va a pasar, pero hay situaciones en las que hay sólidos que se describen en coordenadas cilíndricas variando las tres coordenadas entre valores constantes. Y si ese mismo sólido lo quiero describir en coordenadas cartesianas, probablemente sea un problema. Y entonces acá es donde pienso, si con ese sólido yo después tengo que hacer una integral triple, imagínense el problema cómo se potencia si la región es complicada de por sí caracterizar. Entonces la idea es poder usar la facilidad de describir sólidos con alguno de estos dos sistemas para luego después hacer integrales triples. Y que voy a tener que aprender cómo se hacen integrales triples con este tipo de coordenadas nuevas. Entonces, recordarán que cuando quisimos hacerlo a eso con coordenadas polares, en algún momento tuvimos que hablar de algún teoremita que me ayudaba a hacer ese pasaje de un sistema al otro para hacer integrales. Y esto es un poco lo que vamos a ver. Pensemos en tener ahora una función, una transformación que lleva, por ejemplo, a un conjunto dentro de un espacio donde los puntitos dentro de este conjunto tienen coordenadas u, v, w. Le aplico esta transformación G a la terna u, v, w y me devuelve otra terna. Terna que la voy a llamar x y z. Entonces, va a pasar que esta función que toma ternas y las lleva a ternas, a un cierto conjunto dominio lo va a llevar un cierto conjunto imagen. Entonces, lo que está sucediendo en este dibujo, nada más que eh, esquemático, es que si yo a la función g la aplico a todos los puntos que están adentro de este sólido,
se transforman en este otro sólido, el que está acá. Qué sé yo, qué será, está dibujado ahí medio como un estilo parecido, pero no sé lo que es, ¿no? Un sólido lo que lo lleva a un sólido. Y acá tengo los puntos de coordenadas X y Z. Como obviamente estos puntos X y Z van a depender de a dónde yo estoy calculando esta función g, la coordenada X resultante va a tener que depender del valor de u, de v y de w. La coordenada Y resultante va a tener que ver con el valor que yo le haya dado a u, a v y a w. Y lo mismo con z. Entonces, es obviamente identificable que la X tiene que ser una cierta función que depende de u, de v y de w, que la Y es una cierta función que depende de u, de v y de w, y lo mismo con la Z. La Z es una cierta función que depende de u, de v y de w. O sea, estamos trabajando ahora con una transformación. Una función que lleva puntos de un cierto conjunto en el espacio a otro conjunto en el espacio. Lo mismo que habíamos hecho para coordenadas polares, ¿eh? Lo mismo, lo mismo. Si esa función, y acá aparece el teorema, si esas funciones, la g, la h y la k, tienen primeras derivadas parciales continuas, la integral de la función con la que esté trabajando, evaluada en el conjunto D, se la puede relacionar con la integral de la función que quede acá, donde reemplazo la x, la y y la z por u, v y w, por un jacobiano, que va a aparecer, que es un numerito que va a ser como un factor de escala, integral triple que ahora la voy a poder desarrollar sobre G. O sea, voy a la pantalla anterior. Si yo tengo una cierta función f definida en ternas x y z, a la cual la quiero integrar sobre una región D, no sé, a diferencia del volumen, y esta región D es un poco difícil de describir, y no así esta región, dominio, la idea es llevar la pelota a calcular la integral triple no sobre la región D original, sino en la región dominio de esta transformación. Se supone que si yo hago toda esta jugada es porque esta región G es fácil de describir en comparación con la región D sobre la cual quiero, ¿no? Entonces, si yo tengo una cierta función de transformación de esta región rosa a la región negra, digo, bueno, la voy a tener que aprovechar. Y el teorema me dice que existe esa posibilidad de hacerlo a partir de, obviamente, hablar de un cierto número que sirve como ese factor de escala que es el jacobiano. ¿Y quién es el jacobiano? Para funciones relacionadas con regiones planas, cuando vimos coordenadas polares, el jacobiano tenía que ver con el determinante de una matriz 2×2. Ahora estamos en el espacio. Las transformaciones están dadas por funciones de 3 variables. Entonces, en este caso, si yo tenía que la x, había dicho, era una g de x, perdón, es una g de u, v, w. La y había dicho que era una función h de u, v, w. Y la z era una función k de u, v, w, que es la que da la transformación. Bueno, la primera fila de la matriz jacobiana, que va a tener ahora una matriz 3×3, está formada por tomar esta función y derivarla en orden parcialmente con respecto a u, con respecto a v, con respecto a w. Después, ¿qué hago? Para formar la segunda fila de esta matriz, tomo a la segunda función y otra vez la derivo parcialmente en orden con respecto a u, con respecto a v, con respecto a w. Y después la tercera fila de esta matriz es tomar a la tercera función y derivarla en orden parcialmente con respecto a u, con respecto a v y con respecto a w. El determinante de esta matriz jacobiana es un número al que le voy a calcular el valor absoluto. Y ese va a ser el numerito factor de escala en la integral triple. Todo esto lo voy a hacer en la medida en la que insisto
esta región G sea más fácil de describir que la función D. Y ahora particularmente digo, bueno, y si voy al caso específico de transformaciones que voy a utilizar, bueno, la primera transformación que voy a usar es esta, que lo que hace es a puntos de este conjunto, que son R, tita, Z, los lleva a puntos que son de la forma X y Z, donde la X es la que yo les decía antes, creo que llamaba G, una función G, acá poníamos que dependía de U, de B y de W, eso era si se llamaba de manera general U y B, W. Ahora las coordenadas no se llaman U, B y W, se llaman R, tita, Z. Entonces en vez de poner U, B, W, voy a poner R, tita, Z, y donde específicamente, ¿quién es la ley de esa función? Es R coseno de tita. Estoy tomando de las infinitas transformaciones que puedo tomar, justo la transformación que usa esta posibilidad de vincular las coordenadas cilíndricas con las coordenadas cartesianas. En el lugar de la I, antes que ponía H de U, V, W. Bueno, pero ¿quién es U, V, W? Bueno, ahora no es más W, es R, tita, Z, y específicamente la ley es R, seno de tita. Y Z, habíamos dicho que era una K de W. Bueno, ahora es una K de R tita Z, y la ley específicamente Z es la identidad. La identidad. Entonces, si estas son las funciones, con estas funciones yo tendría que estar buscando quién es el jacobiano. Entonces, a ver, hagámoslo acá juntos. Voy a calcular el determinante de la matriz jacobiana. Entonces, ¿yo qué hacía para formar la matriz jacobiana? ¿Se acuerdan? Tomaba la primera función y la derivaba parcialmente en orden. Acá sería con respecto a R, con respecto a tita, con respecto a Z. Así que me parece que no sé si me va a alcanzar el lugar. Primera fila. Tomo la función. La derivo parcialmente con respecto a R. ¿Qué me queda la derivada parcial de esta expresión con respecto a R? Coseno del ángulo. Coseno de tita. Después tendría que seguir con la segunda coordenada, que es tita. Entonces la derivo parcialmente con respecto a tita. ¿Qué me quedaría? Menos R, R por el seno. pero con el menos, ¿no? Y después a esto mismo lo tengo que derivar con respecto a z. Como de z no depende, la derivada de eso con respecto a z me va a dar 0. Bien. Pongo acá ahora sí la barra. Y sigo con el otro renglón. Ahora tomo esta. Hago lo mismo. Lo derivo parcialmente con respecto a r, con respecto a tita, con respecto a z, y voy poniendo la segunda fila de esta matriz 3×3. Entonces, cuando lo derivo con respecto a r, me va a quedar seno de tita. Cuando lo derivo con respecto a tita, me va a quedar r coseno de tita. Y cuando lo derivo con respecto a z, me va a quedar 0 porque de z no depende. Y en el tercer renglón, vamos a ponerlo acá con este naranja, este. Cuando lo derivo con respecto a tita, con respecto a r, 0, porque no depende de r. Cuando lo derivo con respecto a tita, también 0, porque no depende de tita. Y cuando lo derivo con respecto a z, me queda 1. ¿Se acuerdan cómo se hacía el determinante de una matriz 3×3? Íbamos Te tapando ponían, columnas con sarrus. Bueno, a ver, pero ustedes repetían algunas filas o columnas, ¿qué hacían? yo ponía las dos primeras filas abajo. Repetimos las dos primeras. Bien, las dos primeras filas. Sí, filas. También se puede hacer con las dos primeras columnas a la derecha. Así que, bueno, ustedes están más acostumbrados a hacer esto. Vienen acá y ponen coseno de tita menos r seno de tita, 0. Y acá ponen seno de tita, r coseno de tita y 0. Y entonces, Profe, perdón, igual no había otro que era con las diagonales.
Sí, yo uso Que ese, era. pero Ah, claro, sí, sí. Pero no me acuerdo bien cómo era, pero ahora te era explico. cocina de tita por R por cocina de tita por uno. Y ahí después creo que eran como dos también de la esquina, pero no me acuerdo bien. Ahora después te lo recuerdo, sí, yo hago eso. Dale. Pero bueno, lo más común es que me digan este procedimiento, que es súper valedero igual, ¿qué es lo que hace? Este por este, entonces voy a poner acá, me queda R coseno al cuadrado de tita más por este, que sería más cero, más por este, que otra vez me da un cero. Y después la fórmula dice menos, y tengo que abrir un gran paréntesis, porque ahora ¿quién viene? Todos los que vienen en esta, lo que sería paralelos a la diagonal secundaria. Por este, que es cero, más por este, que es cero, más por este. Como hay un menos, en realidad yo puse eh, más, ahí tengo que poner menos r seno al cuadrado de tita. Y cuando hago la cuenta, en definitiva me queda r coseno al cuadrado de tita menos más r seno al cuadrado de tita, y eso es r, porque yo saco factor común r y en un gran paréntesis me queda coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita, que todos sabemos que eso es 1. O sea que el determinante de la matriz jacobiana es r. Luego, en el cambio de variables, el jacobiano es el valor absoluto de R, pero se acuerdan que cuando ya pasábamos al terreno de integrales triples, íbamos a considerar en cualquier situación de coordenadas polares o coordenadas cilíndricas que el R va a ser siempre un número positivo o cero, y por eso entonces no hace falta poner ningún cambio de nada, como el R lo vamos a considerar siempre positivo, el valor absoluto coincide con él. O sea que el jacobiano en un proceso de cambio de coordenadas de cartesianas a cilíndricas coincide con el jacobiano que tendríamos que obtener cuando hacemos un cambio de variables en integrales dobles de regiones planas a polares. Es el mismo. Ahora vamos a ver cómo funciona después en una integral, ¿no? Con respecto a lo que por ahí una de las chicas decía que hacía las diagonales, esto es una pavada, no sé la cuestión, pero para recordarlo, también se podía resolver el determinante de esta otra forma. Se hacía por este, más por aquel, más por por este. Es como formábamos un triángulo. Ese triángulo que yo ahí hice sería la suma de estos tres numeritos. Y después se hace el mismo diseño de triángulos, el mismo, pero para el otro lado. De acá. Después se hace esto. El que está diciendo qué dice esta profe, no importa, no pasa nada, háganlo como lo hicimos antes. La otra es, esta parte la obtenemos a hacer por este, más por este, más por este. No sé si te referías a ese procedimiento. Sí, sí, no me acordaba si se sumaba todo o se multiplicaba todo y después se restaba con la otra, pero sí, ahí está, ahí me ¿Sí? acordé. Bueno, yo Gracias. hago eso habitualmente. Bueno, muy bien. Eso hace, bueno, ya está la cuenta. Eso hace ahora que cuando yo tenga que calcular, voy a escribir acá, una integral triple sobre una cierta región de una cierta función x, y, z diferencial de volumen, cuando hago el pasaje a coordenadas cilíndricas, porque para mí va a ser una ventaja, si no, ni lo hago, va a quedar calcular la integral triple sobre la región esa G dominio de la función de transformación de esa función que yo tenía en juego, pero ahora donde a la x la voy a tener que reemplazar por r coseno de tita, a la y la voy a reemplazar por r seno de tita,
A la z la voy a dejar como z porque esa no cambia. Y donde ¿quién aparece? El jacobiano. ¿Quién es el jacobiano? R. Diferencial de volumen también. La diferencia que radica acá es que este diferencial de volumen está involucrado con diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, que son las variables en el mundo cartesiano. Mientras que este diferencial de volumen está involucrado con diferencial de r, diferencial de tita, diferencial de z, porque ahora hemos hecho un cambio de variables. Bueno, y ahora vamos a ver cómo funciona con algún ejemplo. Importante, por ejemplo, a ver si puedo verlo acá, si me deja. Coordenadas cilíndricas. Miren, por ejemplo, voy a ver, este está acá. Bueno, miren, situación. Este sólido es un sólido que en realidad en coordenadas cilíndricas se describe muy fácil porque R igual a constante, habíamos recordado recién en coordenadas cilíndricas, tenía que ver con un cilindro, ¿no? Lo habíamos visto por acá, y para atrás, en cilíndrica. R igual a constante tenía que ver con un cilindro. Entonces, si acá el R se mantiene con un valor constante, fíjense que, bueno, acá como voy aumentando el R, lo que está haciendo es aumentar el radio del cilindro en cuestión. ¿Dónde me fui? Ahí, ¿no? Si yo acá doy toda la vuelta, me estaría dando todo un cilindro. ¿A dónde está el R? Este, ¿no? Si R es un valor constante, digo, tengo todo un cilindro. Si hago involucrarme ahora con otro valor de R más chiquito, voy a tener un cilindro interno. Si el valor del ángulo lo hago variar, vamos ahí al ángulo 14 grados y lo voy a hacer variar para que quede todo en el primer octante, me queda un pedacito de esa arandela que yo tenía. Y los planos z igual a constante, lo que me quedan son esas tapas superior e inferior de los cilindros. ¿Mm? Así que digo, bueno, estas regiones, ahí a ver si me corro un toque, quiero ampliarme un poco, ¿no? Esta región, vamos a ponerle un Z acá. Esta región, en coordenadas cartesianas, no es tan amigable. En cambio, en coordenadas cilíndricas, esta región es muy fácil de describir. Basta con decir que el ángulo va desde una cierta amplitud t sub 1 hasta una cierta amplitud t sub 2. En este ejemplo va de 7 grados a 86 grados. Ahí. Que los valores de z van desde, en este caso, en este dibujo me quedó desde 1,5 a 7,4. No sé si es 7,4 porque quedó en la escala, no sé si es 7,4. Y el valor de R va desde un radio interior 2,4 a un radio exterior 9,1. O sea, el R, el tita y el z, los tres varían entre valores constantes. Entonces, evidentemente, la posibilidad de tener una región que en coordenadas cilíndricas a las tres variables varían entre valores constantes es un recontra beneficio cuando eso está ligado con integrales triples. Entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos de los ejemplos de integrales resueltos ya con el cambio a coordenadas, en principio, cilíndricas. Este ejemplo. Bueno, ¿cuándo me conviene usar coordenadas cilíndricas? Y cuando
la región sólida está involucrada con algún cilindro, también con un pedacito de esfera, no sería inconveniente. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el ejemplo. Dice, un sólido se encuentra dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Cuál es el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1? Este de acá, este de acá, y como es cilindro completo, bueno, todo el cilindro. Uno dibuja un pedacito, pero es todo el cilindro. Está adentro del cilindro. Dice que queda por debajo del plano z igual 4. Perfecto, entonces debajo del plano z igual 4, uno haría el dibujito del plano z igual 4 acá. Este es el plano z igual 4. Lo que hace que aparezca acá una tapa. Y después dice que está por encima del paraboloide z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Es el paraboloide que apunta para abajo, pero que subió un lugar. Entonces es el dibujito que uno haría completo, así, completo, completo, completo. Pero ¿qué pasa? En algún momento ese paraboloide se corta con el cilindro y entonces dice que ese es el sólido el que se hace referencia es lo que queda por arriba de ese pedacito de paraboloide. O sea que esto sería como la parte de la base, que es una base con curvatura. No es una región plana, quiero decir. ¿Qué dato tengo? Tengo el dato de que la densidad en cualquier punto de este sólido ya descrito de esta manera, es proporcional a la distancia del eje del cilindro. ¿Quién es el eje del cilindro? En este caso, todo el eje Z. ¿Qué es lo que me pide? Encuentre la masa. Entonces hay un sólido del cual me da la información de cuál es la densidad en cada uno de los puntos de este sólido y necesito encontrar la masa. La masa, por fórmulas, nosotros sabemos que es la integral triple sobre el sólido en cuestión de lo que es la función densidad. Eso es lo que yo sé. Fórmula que hace que yo pueda calcular la masa del sólido. Entonces, primero y principal, tengo que saber cómo se describe el sólido. Segundo, tengo que saber quién es la función densidad. La función densidad no me la están dando, me la están caracterizando y soy yo quien se tiene que dar cuenta de cuál es esa ley. Esa función densidad dice que en cada punto es proporcional a la distancia del eje del cilindro en cada punto. Entonces yo me paro acá, un punto de coordenadas X y Z, y quiero calcular la distancia al eje. Me paro en otro punto, no sé, por acá, otro punto de coordenadas X y Z, quiero la distancia al eje. Si el puntito está más cerca del eje, la distancia va a ser más pequeñita, ¿no? Bueno, ¿cómo calculo esa distancia? Para calcular esa distancia, yo necesito caminar hacia el eje de manera perpendicular. Entonces, para cualquier punto en esa región del sólido, este puntito de acá, ¿qué coordenadas tendría? Porque yo después calcularía la distancia entre estos dos puntos. 0, 0, Z. 0, 0, Z, así es. Voy a llamarlo P estrellita. Ese puntito es el 0, 0, Z. Entonces ahora, como identifiqué cómo calcularía de un punto cualquiera en el sólido la distancia al eje, digo, algo la distancia de P a P estrella. Entonces, la distancia de P a P estrella, la fórmula que yo conozco, es el módulo del vector que los une. Entonces, ¿qué hago? Raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, o sea, y al cuadrado. Más, después me queda z menos z,
al cuadrado. Como queda un 0, al cuadrado queda 0. Y esta sería la distancia de un punto cualquiera del sólido al eje del cilindro. Pero dice que esa densidad es, insisto con esto, proporcional a la distancia del eje del cilindro. Por lo tanto, la función densidad se va a poder escribir como una cierta constante que, a menos que me den algún tipo de información adicional, va a quedar una constante k que no sé quién es, pero es una constante por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, la función densidad es la que está en principio detallada acá. La función densidad. Entonces, ahora yo en esta parte ya puedo ser un poco más concreta en lo que digo. Puedo decir que la masa es la integral triple sobre el sólido en cuestión de la función que acabo de encontrar. K por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado diferencial volumen. Que esa que está acá es la función densidad. Bueno, ahora se supone que yo tendría que poder hacer la descripción del sólido. Y bueno, hice los dibujos, porque en general el dibujo no va a estar, el dibujo lo voy a tratar de hacer yo lo mejor que pueda. Y digo, ¿y cómo describo este sólido en coordenadas cilíndricas? Este cilindro, el que yo marqué al principio, este era de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. En coordenadas cilíndricas, este cilindro, ¿cómo lo escribo? R igual 1. Claro, porque en realidad uno se acuerda ¿se acuerdan que yo siempre les digo el combo en coordenadas cilíndricas y en coordenadas polares en el plano? X cuadrado más y cuadrado es el combo que yo sé vale R cuadrado. O sea que x cuadrado más y cuadrado igual a 1 en el mundo de coordenadas cilíndricas se transforma en la ecuación R cuadrado igual a 1 en el mundo de coordenadas cilíndricas. Pero como a partir de ahora estamos trabajando con valores de R que son siempre positivos, es donde queda R igual 1. ¿Mm? Entonces, R igual 1 sería exactamente el cilindro de borde. Pero yo quiero a todos los puntos de adentro. Con acotaciones en Z. Entonces, como yo quiero todo el cilindro de adentro, ¿qué voy a decir? Que el R va a tener que ser un valor que va desde 0 hasta 1. Como quiero que sea toda la vuelta completa, le voy a pedir a Tita que varíe de 0 a 2pi. El problema está con la acotación para Z. En la acotación para Z, de lo que yo me di cuenta es que cualquiera sea el puntito dentro de lo que es esta región sólida, los valores de Z van a ir desde tocar, no sé si se ve tanto ahí, a ver, van a ser todos puntos donde van a ir a tocar Z, desde el paraboloide que mira para abajo hasta tocar el plano Z igual 4. O sea, todos los puntos que van desde tocar el paraboloide hasta tocar al plano Z igual 4. Todo esto, todo esto. Y así por todos lados, ¿no? Entonces, el Z va desde tocar el paraboloide hasta tocar el plano Z igual 4. Entonces yo en principio, paso intermedio, lo que puedo darme cuenta es que Z va desde tocar el paraboloide hasta tocar el plano Z igual 4. Pero esta forma de escribirlo es en coordenadas cartesianas. Como lo tengo que expresar todo en coordenadas cilíndricas, otra vez veo que en realidad esta parte es 1 menos, paréntesis, x cuadrado más y cuadrado. Y otra vez aparece el combo x cuadrado más y cuadrado, que ¿qué dijimos que era? R cuadrado. Entonces los valores de z van desde 1 menos r cuadrado a 4.
estoy describiendo el sólido en coordenadas cilíndricas y dándole las variaciones a las tres coordenadas cilíndricas. A dónde varía θ, a dónde varía r, a dónde varía z. Se darán cuenta que si z hubiese variado entre dos valores constantes, lo que me quedaría así es un pedazo de cilindro sólido. No es eso lo que tengo, porque la parte de abajo es como si fuese un cilindro un poco huequito. ¿Mm? A pesar de eso, es una gran ventaja. De las tres coordenadas, hay dos de ellas que varían entre valores constantes. Y la otra, bueno, qué sé yo, casi. Una es constante, la otra no. Entonces, una vez que hago la descripción del sólido en coordenadas cilíndricas, es donde tengo que escribir cómo queda la cuenta de la integral triple. Y entonces acá es donde aparece. Masa, lo habíamos dicho antes, acá. Masa es la integral triple de la función densidad, que ya la habíamos descubierto. Cuando pasamos a coordenadas cilíndricas, tengo que escribir todo en el mundo de coordenadas cilíndricas, o sea, el X, el Y, no están más. Tiene que aparecer el R, el θ y el Z. Entonces, voy a escribir K, perfecto, que es lo que aparecía acá. A todo esto lo tengo que modificar y escribirlo en coordenadas cilíndricas. Y bueno, si yo había dicho antes que cada vez que yo veía que x cuadrado más y cuadrado el combo aparecía, lo escribía como r cuadrado, si lo que ahora aparece en la función es la raíz de eso, esto yo tendría que decir es valor absoluto de r, ¿no? Bueno, pero eso es r, dado que el r siempre es mayor o igual a 0 en las coordenadas cilíndricas. Entonces, todo esto de acá, todo esto, se transforma en r. ¿Y quién aparece acá? Participante importante en todo este juego es jacobiano. Jacobiano. Vienen los Profe, diferentes. Sí, perdón, el orden de las integrales se podía hacer en cualquier orden, ¿no? por supuesto que si hay alguna Ajá. variable que tiene algún extremo variable, esa no va a ser la última en resolverse. Claro, te conviene hacer la primera. Ponele, pero quiero decir, la que sí no habría problema es en este orden, porque esas dos varían entre valores constantes. Entonces, en este caso, la presentación es integral de 0 a 2pi. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy pensando en θ, entonces esa integral la cierro con este correspondiente diferencial que es θ. Después viene la integral de 0 a 1, que es la variación de r, entonces esa integral se cierra con este diferencial. Y bueno, y en realidad la última integral que escribo, pero que es la primera que resuelvo, es la integral desde 1 menos r cuadrado a 4 y acá diferencial de z. Claro, o sea, siempre nos conviene hacer la que varía como la integral, la primera que vos resolvés. La que tiene alguna variable dentro de sus extremos, sí. Sí. Y si ponele que tienen dos o tres, las tres son variables, No, las tres ahí que, variables no. Dos o que sean dos, variables, sí, pero una sí. tercera seguro es que entre valores constantes. Y ahí sí puedo elegir cualquier orden. No, al contrario. Si vos tenés, por ejemplo, que la única variable que varía entre valores constantes, por ejemplo, es θ, por ejemplo, esa va a ser la última que resolvés. Sí, sí, digo entre las otras dos. Ah, entre las otras, y no, y ahí tenés que tener cuidado con el tema de las varias, de quién dependen los extremos. Porque puede Claro. pasar que uno de los extremos dependa de dos variables. Lo hemos visto con integrales triples en regiones diferentes de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Puede pasar. Bien, bien. Listo. Igualmente te vas a dar cuenta sola, porque en algún momento te vas a dar cuenta que hay algo que tenés que integrar y que la variable no aparece, o sea, hay algo que de alguna manera te va a llamar la atención. Sí. Claro, porque es lo que más me cuesta eso de darme No, cuenta, tipo, tranquila, cuál primero. tranquila que eso, si te equivocás, salta, salta. Bueno, una vez llegado, y borré todo porque si no, no se veía nada en espanto. Una vez que se llega a esta instancia, que es básicamente
la más importante para poder encarar ahora la resolución. Ahora yo ya sé lo que hay que hacer. De la función integrando, busco una primitiva en función de la variable en juego y después termino integrando 3 veces usando Barrow, buscando una primitiva, evaluándola en los extremos de integración y bueno, resolviendo. Esta parte ya no es problemática, se supone, ¿no? Porque tiene que ver con buscar primitivas. Así que recuerden, insisto, las técnicas de integración que han visto en análisis 1, recordarlas, tenerlas presentes para poder resolver estos ejercicios. Acá, la verdad es que no hay ninguna técnica de integración porque se pueden resolver estas integrales de manera directa, es muy fácil buscar primitivas porque han quedado todas expresiones que son polinómicas. Entonces, cero inconveniente. ¿Mm? Bueno, el resultado final, lo que tenemos ahí. Bien. Vamos ahora a la ventaja de poder usar coordenadas esféricas. Bueno, en las coordenadas esféricas, ¿se acuerdan que todo esto era partir de una transformación que me lleva de coordenadas, que me lleva de un conjunto a otro conjunto sólido? En este caso, la transformación particularmente que vamos a usar es esta, la que toma ternas de la forma ρ, tita, phi, y la lleva a ternas de la forma x y z, donde la x es ρ seno de phi coseno de tita, la y es ρ seno de phi seno de tita y la z es ρ coseno de phi. O sea, esta expresión de acá es x de ρ phi tita, esta es la y de ρ phi tita y esta es la z de ρ phi tita. ¿Mm? Bueno, fíjense antes de pasar a calcular cómo quedaría el jacobiano. A ver si se puede ver acá. Es un recurso bastante parecido. Bueno, a ver. Rho igual a constante en coordenadas esféricas era toda una esfera. Yo voy a hacer a propósito acá. Ver ahí. Acá hasta acá. Miren. Voy a hacerlo. Y bueno. ¿Qué pasaba con el phi? El phi lo que me marcaba era la amplitud, cómo me abría en relación al eje Z. Si yo me achico o si me agrando. Después, el ρ marcaba el, bueno, más grande, marcaba el radio de la esfera. Más chiquita, más grande. Y después el tita era el mismo de coordenadas cartesianas. De acá. Entonces, si ahora también hago que phi varíe entre dos valores constantes, que el tita varíe entre dos valores constantes y el ρ entre dos valores constantes, lo que me encuentro es un sólido como este. Ese sólido en coordenadas cartesianas es un problema. Describirlo en coordenadas cartesianas es un problema. ¿De qué regiones? ¿De tipo 1, de tipo 2, de tipo 3? ¿Cómo es las funciones que participan? Sin embargo, en coordenadas esféricas, las tres variables en juego estarían variando entre valores constantes. Y eso es un beneficio. Entonces me gustaría integrar con coordenadas esféricas. Con coordenadas cartesianas se me complicaría. Bueno, para eso necesitamos calcular lo que sería el jacobiano. El jacobiano se supone que nos queda este numerito. Vamos a hacerlo igualmente juntos, porque en algún momento ustedes lo van a tener que trabajar y vamos a ver qué queda.
Yo lo puse ahí. A ver, yo tengo que armar la matriz jacobiana. Acá tengo las tres funciones y las tengo que derivar en orden como tenemos acá, con respecto a ρ, con respecto a phi, con respecto a tita. Paciencia acá. Vamos con esta. Tengo que derivarla con respecto a ρ, me va a quedar seno. Presten atención porque me puedo equivocar. Coseno de tita. Ahora la tengo que derivar con respecto a phi. La derivada del seno de phi, coseno de phi. Entonces me queda ρ, coseno de phi, coseno de tita. Y ahora la tengo que derivar con respecto a tita. Me va a quedar ρ, seno de phi, menos seno de tita. Ahora vamos, mira el color, vamos con esta. Derivada de i respecto a ρ. Es seno de phi, seno de tita. Derivarlo con respecto a phi. Ρ, coseno de phi, seno de tita. Y ahora tengo que derivarla con respecto a tita. Es ρ, seno de phi, coseno de tita. Vamos con este. Y ahora otra vez el mismo juego. Derivarlo con respecto a ρ, me va a quedar coseno de phi. Cuando lo derivo con respecto a phi, me va a quedar menos ρ, seno de phi. Y cuando lo derivo con respecto a tita, como tita no aparece, ahí queda 0. Bueno, resolvemos. Lo voy a hacer así, la forma tradicional. Repito. Seno de phi, coseno de tita. Ρ, coseno de phi, coseno de tita. Menos ρ, seno de phi, seno de tita. Y repito la segunda. Seno de phi, seno de tita. Ρ, coseno de phi, seno de tita. Y ρ, seno de phi, coseno de tita. Bueno, vamos a ver qué nos va dando. Voy a hacer este por este por este. 0, listo. Ahora, este por este por este. Menos menos es más. Voy a ir poniendo la cuenta acá. Ρ aparece una sola vez. No, aparece 2 veces. Ρ cuadrado. Después hago seno de phi, seno de phi, seno de phi. Aparece 3 veces. Seno de phi al cubo. Seno de tita y seno de tita aparece 2 veces. Seno al cuadrado de tita. Y ahora este por este por este. Me queda más. Ρ cuadrado. Coseno de phi, coseno de phi. Coseno de phi cuadrado. Por seno de phi. Y coseno de tita al cuadrado. Ahí terminó esa parte. Ahora menos. Paréntesis. Lo que surge de hacer. Este por este por este. Entonces me queda menos ρ cuadrado, coseno de phi, coseno de phi, coseno al cuadrado de phi, seno de tita, o sea, seno al cuadrado de tita, y el seno de phi que quedó solito. Ahora tengo que sumar este por este por este. Menos ρ cuadrado, seno de phi, seno de phi, seno de phi, seno de phi al cubo. Y coseno, coseno, coseno al cuadrado de tita. Bueno, quedó eso.
Sigo con el negro. Miren, a ver. Fíjense que hay como particularmente ρ cuadrado, ρ cuadrado, ρ cuadrado, ρ cuadrado. En todos está ρ cuadrado. Voy a pensar ρ cuadrado, sacarlo factor común. Y en todos aparece el seno de phi. Acá aparece el seno de phi al cubo, acá aparece el seno del phi una vez, después aparece el seno de phi una vez y seno de phi al cubo. Entonces, seno de phi es común, lo saco también. Y acá, paréntesis. Al haber sacado ese factor común de este término, lo que va a quedar es seno al cuadrado de phi por el seno al cuadrado de tita. Al sacar de esto ρ cuadrado seno de phi, va a quedar más coseno al cuadrado de phi por el coseno al cuadrado de tita. Y ahora estos dos que están en amarillo, que tenía un menos, como tienen el gran menos adelante del paréntesis, van a quedar todos en más. Entonces de este término saco ρ cuadrado seno de phi. Entonces me va a quedar más coseno al cuadrado de phi seno al cuadrado de tita, porque este seno de phi lo saqué, más, y ahora vengo a este. Saco el ρ cuadrado y le saco un seno de phi, o sea que me queda seno al cuadrado de phi coseno cuadrado de tita. A ver, junto este con este. Y entonces después voy a juntar este con este. Juntar quiero decir que voy a poder sacar factor común a algo. Entonces esto es ρ cuadrado seno de phi por. Entre los dos rosas, ¿qué saco factor común? Miren que lo estoy haciendo tranquila y detallada. Entre los dos rosas, ¿qué saco de factor común? Seno cuadrado de Cuadrado de phi. phi. Y entonces lo que va a quedar adentro en un paréntesis, ¿qué va a ser? Si eso es lo que... 1, ¿Por qué? porque es seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Sí, señor. Lo voy a escribir y después, por supuesto, voy a decir que es 1. Después más, entre los dos violetitas, ¿qué saco como factor común? Coseno cuadrado de phi y Coseno cuadrado. adentro nos quedaría la misma identidad que el otro Sí, caso. sí, exactamente. Entonces, como ustedes muy bien dijeron, esto es 1, esto también es 1. Y entonces me termina quedando que esto es ρ cuadrado seno de phi por paréntesis y acá queda seno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi. Y entonces, ¿esto qué es? Seno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi. 1, 1. Otra vez 1. Entonces, a pesar de que fue poco simpática todas las cuentas, lo que quedó como resultado es el seno al cuadrado de phi. Entonces, en principio, el determinante de la matriz jacobiana queda esto, ρ cuadrado seno de phi. El determinante. Ahora, ¿qué es lo que va dentro de una integral triple? El valor absoluto de esto. Entonces, ahora el jacobiano básicamente va a tener que ver con el valor absoluto de ρ cuadrado seno de phi. ¿Qué pasa? Ρ cuadrado siempre es positivo, o sea que hasta yo podría poner que esto es ρ cuadrado por el valor absoluto del seno de phi. Dijimos que el ángulo phi en coordenadas esféricas, phi, notita, ¿cuál era el rango de variación para el phi? Que era el que marcaba el ángulo con el semieje z De positivo. 0 a pi. De 0 a pi. Y la función seno
en ángulos que van desde 0 a pi. ¿Qué particularidad tiene en cuanto a su signo? Yo Positiva. tuviese- claro, si yo tengo que hacer un dibujito, tranca ahí de seno de phi, y diría que es algo así, entre 0 y pi. Después sigue, por supuesto, pero no me interesa porque esta es la parte en donde a mí me interesa buscar, focalizar la atención. O sea que, gracias a conocer esta restricción, el valor absoluto del seno de phi no es necesario, porque sé que me va a dar números que son mayores o iguales que 0. O sea que directamente esto es igual al seno de phi. Por lo tanto, el jacobiano directamente es esto. Y entonces, voy a aumentar un poquito acá. No, no, mirá. Cuando yo tenga que hacer una integral triple de una cierta función sobre un sólido, a esa integral triple, si la paso a coordenadas esféricas, lo voy a hacer sobre otro sólido, no sé, lo llamo G, donde acá voy a tener Fn en el lugar de la X, que voy a tener que poner ρ seno de phi coseno de tita. En el lugar de la I, que tengo que poner ρ seno de phi seno de tita. En el lugar de la Z, que tengo que poner ρ coseno de phi. Jacobiano, ρ cuadrado seno de phi diferencial de volumen. Y obviamente otra vez recordar, este diferencial de volumen de acá tiene que ver con diferencial de X, con diferencial de Y, con diferencial de Z, mientras que este diferencial de volumen acá tiene que ver con diferencial de ρ, con diferencial de phi, con diferencial de tita, dependiendo el orden en el que después aparezcan dentro de las integrales. ¿Mm? Entonces, bueno, por ejemplo, veamos estas situaciones. Supongamos que necesitamos evaluar la integral triple de esta función e a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo eso encima elevado a la 3 medios, donde el sólido sobre el cual se necesita integral es la bola unitaria. Fíjense que dice bola, estamos hablando de un sólido, que tiene la particularidad de ser descrita como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual a 1. ¿No? Si yo tuviese que hacer la descripción de esa bola en coordenadas cartesianas, ¿cómo lo haría? Hacemos el dibujito. En coordenadas cartesianas, ¿ah? Para que vean acá sobre todo la utilidad del cambio de variable. Tengo toda la bola completa. Toda. De radio 1. Tengo X, acá tengo Y, acá tengo Z. Sólido. La puedo hacer a la descripción como una región sólida de tipo 1, una región sólida de tipo 2, una región sólida de tipo 3. Vamos a pensar en la que sería como la más fácil, que es la región sólida de tipo 1. Tengo que ver la X entre qué y qué está, la Y entre qué y qué está, y la Z entre qué y qué está. ¿Cómo lo haría en coordenadas cartesianas comunes? Fíjense, la X puedo decir que va de -1 a 1. Cuando yo hacía una región sólida de tipo 1, lo que hacía era proyectarla sobre el plano XY. En esa proyección sobre el plano XY de toda esta bola completa, la proyección lo que me va a quedar es este disco. Entonces, si la X varía de -1 a 1, la Y varía desde este arco superior, que va a tener que ver con la raíz de 1 menos X al cuadrado, a este arco inferior, de acá abajo,
que va a tener que ver con menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y la z, ¿entre qué y qué va a variar? Los valores de z. Entre raíz de 1 menos y cuadrado menos x cuadrado y el opuesto. Sí, señor. Y entre lo que sería el casquetito superior y todo el casquetito inferior. Menos la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Así sería la descripción de la bola unitaria con coordenadas cartesianas. Imagínense que si encima ahora a todo esto que ya encontré la descripción lo uso para plantear una integral triple, tendría que estar resolviendo esto. La función es e a la x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo a la 3 medios. Y acá es como que hay un orden que no puedo zafar. Acá voy a tener diferencial de z, z entre menos la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado a la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Después viene diferencial de y. Diferencial de y, acá me queda menos la raíz de 1 menos x al cuadrado a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y después diferencial de x con x de menos 1 a 1. Horrible. Horrible, horrible, horrible. No, no. Bajé los brazos. No lo hago. Sin embargo, el mismo sólido, haciendo su descripción en el mundo de coordenadas esféricas, miren la ventaja que tiene. Diciendo que ρ varía entre 0 y 1, que θ varía entre 0 y 2π y que φ varía entre 0 y π, tengo todo el sólido completo. ¿Y qué gané? Que las tres variables en juego, las tres varían entre valores constantes. Es un beneficio. Entonces acá es donde uno plantea el beneficio de decir, voy a usar coordenadas esféricas y voy a fijarme cómo me queda la integral. Tampoco que voy a decir que queda, wow, una cosa tremendamente fácil, pero bueno, obviamente en principio más fácil de lo que estaba viendo antes va a quedar. En este caso, como las tres variables varían en valores constantes, el orden me da lo mismo. Acá solo es una propuesta. Fíjense que es la integral acá se pone de 0 a pi, ¿quién es la que varía entre 0 y pi? La phi, entonces el diferencial de phi es el que cierra. Después aparece la integral de 0 a 2pi, ¿quién es de 0 a 2pi? El θ, entonces acá diferencial de θ. Después va a aparecer, voy a poner en azul, la integral de 0 a 1, que es el valor de la phi, entonces diferencial de phi, perdón, diferencial de ρ. Y ahora sí, tener cuidado con cómo queda la función integrando cuando yo la paso a coordenadas esféricas. Ahí tengo que recordar las coordenadas esféricas y a la vez, si se acuerdan, en coordenadas esféricas había un combo que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado era ρ cuadrado. Así que en este caso justo lo que está dentro de este gran paréntesis directamente es ρ cuadrado, que está elevado a la 3 medios. Y aparece el protagonista, que es el jacobiano. Y entonces ahí lo que puedo ver, fíjense cómo me queda ρ a la 2 y a la vez a las 2, a las 3 medios, potencia de potencia se multiplica, entonces me quedará ρ a la 3, que está multiplicado por ρ al cuadrado. A ver si alguien se da cuenta qué es lo que se hizo acá. Acá se hizo esto, por esto, por esto, la forma en la que se decidió escribir la integral anterior. ¿Qué se pensó ahí? Eso de que cuando todos los intervalos de integración son
números, digamos, no son funciones. Se puede escribir como el producto de las integrales en esos intervalos. Pero por algo más en realidad, no solo por eso, por algo más. Porque la función se puede escribir como producto de funciones que dependen de variables, o sea, no están mezcladas las variables, digamos. Exactamente, la idea era que la función integrando, como bien decías, se puede expresar como multiplicación de funciones donde solamente hay dependencia de una de las variables. Entonces yo podía, en este caso, la integral triple, escribirla como un producto de tres integrales simples. ¿Estoy obligado a hacerlo? No, pero si aparece la posibilidad lo haría, ¿no? Así que bueno, en este caso, al aplicar eso, se resuelve bastante sencillo porque esta integral es bastante directa, esta es una pavada porque es en realidad la función 1 lo que se está integrando, y esta integral, en realidad acá ya la tienen propuesta, pero ¿cómo se resuelve esta integral? Esta última, esta, ¿cómo se resuelve? Por sustitución. Por sustitución. En esa sustitución, bueno, yo lo puedo resolver y encontrar entonces el valor de la integral. Resultado lo tenemos acá. ¿Mm? También siempre tener en cuenta lo de lo que decimos siempre, si la función integrando es una función positiva sobre la región de integración, el resultado tiene que ser coherente en cuanto a que tiene que dar un número positivo. Bueno, en principio eso es lo que yo puedo encontrar como coherente, el número es un número más grande que 1, la resta es positiva y por lo tanto por 4/3 pi me da un número positivo. Muchas veces uno le puede errar en el medio, pero al menos que sea coherente el resultado que uno obtiene. Bueno, y este ejemplo que vamos a usar para terminar es un ejemplo que es un sólido del cual se va a pedir algo, que es el volumen de ese sólido, y evaluado con integrales en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. No es que toda región en el espacio la puedo fácilmente describir en un sistema y en el otro. No. Bueno, pero por ejemplo, en este caso la cosa amerita que se pueda hacer en los dos sistemas de una manera bastante sencilla. Dice, calcular el volumen del sólido en el primer octante determinado por la gráfica de este cono con ramas hacia arriba, plano z igual, x igual 0, y igual 0, z igual a 1. Resulta hacer el planteo en los dos sistemas de coordenadas. Z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. El plano x igual 0, el plano y igual 0, el plano z igual 1 en el primer octante. Entonces dibujito va a estar apareciendo después bien, Z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Un cilindro ahí, completo, que está a 45 grados. El plano en el primer octante, o sea que como es en el primer octante, yo ya estoy limitada. Ahí hice como de más, me parece en el dibujo, pero estoy limitada. Qué feo el dibujo, chicos. Acá. Estoy limitada a esto. Acá. Acá. Ahí, ¿no? X igual 0 es el plano YZ. Y igual 0, el plano XZ. Ah, y el plano Z igual 1, que sería este de acá. Esto sería Z igual 1. Bueno, de este sólido necesita calcular el volumen. ¿Y cuál era la fórmula en coordenadas, perdón, en coordenadas no, en integrales triples para calcular el volumen de un sólido?
¿Cómo calculaba el volumen de un sólido? En un planteo, después veo cómo es la cuenta, pero el planteo básico, integral triple sobre el sólido de la función 1. Así es como yo puedo calcular el volumen de un sólido usando integrales triples. La integral triple de la función idénticamente 1. Bueno, pero tengo que hacer la descripción del sólido en los dos sistemas de coordenadas, cilíndricas y esféricas. Si lo hago en cilíndricas, acuérdense que en cilíndricas el z era el mismo z de coordenadas cartesianas y el r y el θ eran los r y θ de lo que eran las proyecciones sobre el plano XY. Si yo este sólido lo proyectara sobre el plano XY, ¿con qué me encontraría? ¿Cuál sería la sombra de todo este sólido sobre el plano XY? Un cuarto de circunferencia sería. Ojo, viste que la circunferencia es una curva, entonces sería un cuarto Sí. de o disco, por ejemplo, o círculo. Entonces la sombra sería todo esto, ¿no? Entonces todas las proyecciones de los puntos de este sólido caerían dentro de este cuarto de círculo, cuarto de disco, que en coordenadas, cuando lo proyecto sobre el plano XY y puedo pensar en coordenadas polares, es muy fácil de describir. Entonces digo, en coordenadas cilíndricas, el sólido está formado por las ternas R, θ, z, donde, como el R y el θ tienen que ver con la descripción de esta sombra, el R entre qué y qué va a variar. El θ entre qué y qué va a variar. Acá, si z es igual a 1, porque este cono, Entre 0 y 1. claro, digamos, si yo el cono lo voy abriendo, lo voy abriendo, lo voy abriendo, lo voy abriendo. Bueno, pero acá se topó con el plano z igual 1. Entonces, este cuarto de disco, que cuando lo proyecto sobre el plano XY tengo este plano, este cuarto de disco ahí abajo. ¿Cuál es el radio ahí de esta circunferencia borde? ¿Cómo lo obtengo eso? ¿De dónde va a salir que el radio es 1 de eso? Lo reemplazas en la fórmula del cono. Sabes que z es 1 y es 0, entonces sería x cuadrado, la raíz te da 1. Exactamente, exactamente. Entonces esto es 1, esto es 1. Entonces yo la que me doy cuenta, por supuesto que el R va de 0 a 1, fantástico. El θ, para quedarme con este cuarto de disco, De 0 a pi sobre 2. de 0 a pi sobre 2. Y la Z, para cada punto, en este sólido, los valores de Z van desde tocar el cono hasta tocar este plano. Desde tocar el cono a tocar este plano. Van siempre con esa restricción, ¿no? Desde tocar el cono a tocar el plano. Entonces, la cota superior de Z, ¿quién me la da? El plano z Sí, igual a 1. señor. Entonces, la cota superior de Z me la da el plano Z igual 1. La cota inferior dijimos que era el cono. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? El radio. ¿Qué tengo que poner? R. ¿Por qué? Porque sería que llega hasta el radio del cono. A ver, no se entiende eso. Tipo, si va desde un lugar hasta otro, lo más máximo que puede ir sería hasta el radio de la circunferencia del dado por el cono. Espera, la idea es que obviamente lo que yo veo es que la base
lo que me da el tope inferior para la z es tocar el cono. Entonces yo acá podría poner tocar el cono. Y en principio el cono tiene esta expresión, z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como en realidad- Eso se puede expresar como R, Ahí va, ¿o no? Ahí está. eso es lo que quería que lleguemos, ¿no? En principio yo esto no lo puedo, lo que estoy poniendo acá es todo un pensamiento que no debería estar porque acá las coordenadas son R, tita, Z. La X y la Y, la verdad es que no son nadie. Entonces yo lo que en principio me doy cuenta es que Z sí varía entre 1 y tocar el cono. Tu cono que sabemos que es Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces como yo no lo puedo poner acá, digo, pero en coordenadas cilíndricas recuerdo que el combo X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Y si tengo que hacer la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que es la raíz de r cuadrado, sé que eso es valor absoluto de r, pero como el r siempre es positivo, ponemos r. Entonces, en esta parte, que fue todo ese pensamiento que tuvimos, acá voy a poner r. Pero que sale de acá. O sea, lo que le da sentido a eso es esto, solo que lo tengo que expresar en coordenadas cilíndricas. Ahí se termina la descripción del sólido en coordenadas cilíndricas y entonces ahora ¿qué tengo que plantear? Bueno, el volumen que dije que era la integral triple de la función idénticamente 1. Acá hay dos variables que varían entre valores constantes, hay una que no. Bueno, la que no es la primera que voy a poner acá para resolver. Voy a quedar desde R hasta 1, eso es diferencial de Z. Después tengo desde 0 a pi sobre 2, diferencial de tita, de 0 a 1, diferencial de R. ¿Está bien ya? ¿Ya está? Por Falta R. el jacobiano. Falta el jacobiano. Entonces acá tengo que poner el jacobiano. No pongo el jacobiano, el ejercicio está mal. Así que bueno, este sería el planteo del cálculo del volumen en coordenadas cilíndricas y lo resuelvo. Digamos, no es la parte difícil justamente eso, porque no son funciones complicadas las que quedaron. Acá está todo, el dibujito y el planteo. Por ejemplo, en el planteo que ustedes ven escrito acá, el orden que usé es diferente al que recién les planteé. Qué sé yo, es lo mismo. Bueno, ¿cómo se hace la descripción del mismo sólido pero en coordenadas esféricas? Y un poco hay alguna información, a ver. Con coordenadas esféricas yo tengo que marcar cuál es el ángulo que me muevo en relación al eje Z positivo, cuál es el ángulo que me muevo acá, que dijimos que es el mismo de coordenadas cilíndricas, así que el tita ya lo tengo. Y después tengo que ver los valores de ρ, que son la distancia al origen. La distancia al origen. Si el tope superior hubiese sido un pedacito de esfera, los valores de ρ van a variar, por ejemplo, en este caso de 0 hasta el valor del ρ que me da el tope de la esfera. Pero acá el tope de esta distancia al origen me la da tocar el plano. Y obviamente, por ejemplo, este punto está a una distancia del origen que no es la misma a la que se encuentra este puntito de acá. Evidentemente el ρ va desde 0 hasta algo que depende del rayo phi en el que estoy. Yo cambio la inclinación de phi y esa distancia se hace un poquito más grande. Ya el ρ no varía entre dos valores constantes y digamos es lógico porque este tope superior me lo está dando una región que es plana, no una esfera. Entonces, por supuesto que es un poquito más complicado la descripción en coordenadas esféricas. En este caso, entonces, el tita dijimos que era el mismo del de coordenadas cilíndricas que yo ya sabía que variaba entre 0 y pi sobre 2. Fantástico. La variación de phi hasta tocar el cono, ese cono es el clásico que está a 45 grados del semieje Z positivo.
Entonces, en este caso, phi va a ir desde 0 hasta pi sobre 4. ¿Y qué pasa con rho? Rho, dijimos, va a depender del phi. Yo cambio esa inclinación de phi y va a ir cambiando esa distancia. Insisto, no es lo mismo esta distancia rho que esta otra distancia rho. Depende de phi. Pero este tope superior me lo está dando esa región plana donde la ecuación es z igual a 1. ¿Y qué dijimos que era z en coordenadas esféricas? Rho. Rho por el coseno. Sí, señora. Y si yo junto estas dos cosas, estoy diciendo entonces que 1 es igual a rho coseno de phi. O sea, que 1 sobre coseno de phi es rho. Rho está dependiendo de phi a partir de 1 sobre el coseno de phi. Y 1 sobre el coseno de un ángulo, ¿qué función trigonométrica es? La recíproca del coseno, ¿cómo se llamaba? La secante. Sí, señor. Así es. Entonces, esta tapa horizontal en el mundo de coordenadas esféricas se describe a partir de esta ecuación, rho igual a secante de phi. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Bueno, rho va a tener que ir desde 0 hasta la secante de phi. El phi varía de 0 a pi sobre 4. El tita varía de 0 a pi sobre 2. Y como estoy en el mundo de coordenadas esféricas, el jacobiano, ¿quién era? Que recién lo veíamos. Rho cuadrado por seno. ¿De quién? Porque hay dos ángulos acá. Pi. Phi. Bueno, ahora, teniendo en cuenta esta descripción del sólido, vamos a calcular el volumen, porque la fórmula de calcular el volumen fue la misma que la anterior, ¿eh? Es la integral triple de la función 1. Eso no cambia. Lo que pasa es que acá el jacobiano involucrado va a ser otro. Y como la función constante es 1, no depende de x, de y, de z, no hay nada que cambiar. Bueno, entonces esta es la fórmula que estuvimos viendo recién. Y en este caso, si hacemos las cuentas, que están todas puestas en el propio PDF, no son amigables en cuanto a las funciones trigonométricas que participan, pero no es un camino tampoco tan difícil. En este primer caso, como la primera función a integrar es considerando que ρ es la variable de integración, esto es una primitiva ρ cubo sobre 3. Sí, evaluándola en los extremos de integración queda la secante, pero como propuesta, fíjense, la secante es 1 sobre coseno, o sea, 1 sobre coseno al cubo de phi por el seno de phi. Esto se puede pensar como 1 sobre coseno al cuadrado de phi y ese otro coseno lo junto con el seno y me queda la tangente de phi. Entonces la función integrando se puede escribir de esta forma y justo esta función, no digo que todo el mundo se vaya a dar cuenta tan rápido, se puede pensar como una primitiva, un medio de la tangente al cuadrado de phi. Bueno, obviamente la cuenta creo yo que es mucho más fácil de hacerla en coordenadas cilíndricas y no en coordenadas esféricas, pero la cuenta da lo mismo. Entonces la invitación es que con el sistema de coordenadas cilíndricas hagan las cuentas y que les da lo mismo, ¿no? No me puede dar otra cosa, porque el sólido es el mismo y le estoy calculando al sólido el volumen. Bueno, este es el panorama que presentamos en la clase, que obviamente cuando empiecen a hacer los ejercicios de la práctica se va a abrir un poquito más. Tiene sus complicaciones. Como este, puede haber ejercicios que lo pueden realizar con cualquiera de los dos sistemas y uno por ahí evalúa cuál es el que le parece más apropiado. Siempre que aparezcan cilindros, algún que otro cono puede ser coordenadas cilíndricas sin problemas. Cada vez que aparezca alguna esfera y
Me parece que trataría de ver si el pasaje a coordenadas esféricas es apropiado y a lo mejor otras veces será cuestión de hacerlo en coordenadas cartesianas sin necesidad de pasar a ningún sistema. Eso siempre depende del sólido en juego. ¿Mm? Bien.